Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 451. Ya hemos pasado el 450, que comienza en estos momentos y que estáis invitados a escuchar y a ver. Programa número 451, después del especial que lo celebramos el viernes pasado, pues hemos vuelto a nuestro horario y día habitual, es decir, a los martes. Hoy es martes, 14 de abril, haremos alguna mención especial a la fecha que se conmemora hoy. Y decía martes 14 de abril y tenemos un programa muy cargado, tanto que queremos tocar algún tema histórico, queremos tocar temas de actualidad, queremos hacer mención al programa 450 y tenemos a dos invitados de lujo y a un tercer invitado, no de menos lujo también, pero ese nos ha mandado unos vídeos, ya que José desde Sevilla pues no puede estar ahora mismo con nosotros en directo, pero hace un par de horas me ha enviado un par de vídeos para cada uno de los temas principales que vamos a tratar. No me quiero enrollar como se nos puede ver y escuchar. Ahora cuando hablemos un poquito del programa 450, cuando presente a los invitados, sí recordaré y os pediré que echéis una mano en la difusión tanto de este programa como de los programas anteriores. Y los temas que ya habéis visto en nuestras publicidades previas que vamos a abordar principales. Vamos a hablar, por un lado, de la corrupción del régimen, no del PP ni del PSOE, ni siquiera del bipartidismo, como dicen otros. No, la corrupción del régimen del 78. Vamos a hablar de esa hipocresía ante la guerra contra Irán, tanto de la izquierda como de la derecha, tema que también ya llevamos unas semanas abordando. Lo que pasa es que cada día intentamos abordarlo con un matiz nuevo, ya que surgen noticias nuevas. Y decía que como hoy es 14 de abril, pues también vamos a hacer alusión a esta fecha. Y ya sin más dilación, paso a presentar a los dos invitados de hoy, que van a salir y ya los tenemos aquí. Empezamos, por supuesto, con las damas. Buenas tardes, Belén de Espona. Hola, buenas tardes, Jesús Muñoz. ¿Qué tal? Aquí te agradezco mucho que me hayas invitado otra vez, como el otro día en el 450, y bueno, pues encantada de colaborar de nuevo, de colaborar con tu programa, que sé que está muy bien seguido por camaradas y por gente que no es tan camarada, y que es lo que se pretende, que nos conozcan en general en todo el resto de España. Así es, me consta que cada vez nos ve y nos escucha gente que no son, como bien ha dicho Belén, camaradas, porque me lo hacen llegar, algunos porque lo dicen por redes sociales, otros porque tienen incluso mi teléfono y se van enganchando al programa. Siempre hay unos matices que les puede gustar más o menos, pero como acaba de mencionar Belén, lo que queremos es llegar al mayor número posible de personas, independientemente de su ideología. Sabemos que hay gente a los que les repele lo que decimos, pero también nos ven, porque por eso sabemos que les repele. Y luego hay otros, bueno, pues que hay cosas que le gustan y otros que no, pero bueno, nosotros no vamos a cambiar nuestra manera de opinar porque a algunos les gusten unas cosas y otras no, pero bien es cierto que casi nunca o por no decir nunca, nos han acusado de mentir. Otra cosa es que ellos consideran que lo que digamos es peligroso incluso, pero nunca de mentiras. Y el otro invitado, que también estuvo en el 450 participando ahí en la mesa de invitados, es Pablo Márquez. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué hay? Buenas tardes. Me uno al agradecimiento de Belén, tanto por el 450 como por el 451. A dar aquí un poquito el tallo para que nos escuchen, como vosotros decís, todos los españoles, y esos que nos reprochan algunas cosas, que aquí se las podamos aclarar. Pues así es. Sobre el 450 no vamos a hablar mucho. Sí que os voy a pedir a todos los que estáis viendo este programa, que sí que es cierto que como uno se ha emitido el viernes y hoy es martes y la gente ya se ha acostumbrado a ver el programa, evidentemente cuando puede y cuando quiere, pues a lo mejor algunos todavía no le ha dado tiempo a ver el 450. Ahí participaron hasta 12 invitados, presentados por mí, pero vamos, hasta 12 invitados, 10 de ellos colaboradores habituales, otros 2 como Belén y Jesús Pastor no tan habituales, aunque Belén quiero que sea colaborador habitual cada vez que pueda. Y creo que es un programa no solamente muy entrañable, sino, aunque era una única pregunta a la que os hice a todos, sí que es cierto que las respuestas, girando casi todas alrededor de lo mismo, pues son distintas reflexiones, distintos puntos de vista. Y yo creo que hubo respuestas para todos los gustos. Así que invito a todos los que hasta ahora no lo hayan visto que lo vean y, por supuesto, como siempre digo, echarnos una mano en la difusión, porque estos programas, si nos quedamos exclusivamente los que lo vemos, pues para eso nos llamamos por teléfono y nos contamos lo que opinamos. Aquí lo que hay que hacer es que esto se...
Vamos a empezar como siempre, antes de tocar los tres temas, y luego los otros temas, vamos a empezar como siempre con la agenda. Cada vez está más cargada, afortunadamente, porque cada vez tenemos más actos, tanto culturales como de calle, como tertulias y demás, y entonces vamos con ello. Ahora mismo, prácticamente a las 7:30 de la tarde, nuestro camarada y también colaborador habitual Martín Saren Estrillas estará en Oviedo presentando el libro que estáis viendo en la pantalla, que ya llevamos varias semanas hablando de él y que ya va por su cuarta edición, si no me equivoco, que 50 años después, Franco para Millennials, Centennials y Alfa. Hoy está en Oviedo, la Hermandad de Defensores de Oviedo empieza a las 7:30, con lo cual, si alguien nos está viendo desde Oviedo, os podéis acercar ahí y luego seguís escuchando y viendo el programa. Y ahora, como mencionaremos, mañana estará en Valladolid. Pero antes, ya que estamos haciendo el orden cronológico, como todos los miércoles, tanto los camaradas Jorge Garrido como yo, o sea, el camarada Jorge Garrido como yo, y luego amigos de esta casa también, como Alberto Pascual y Jesús Murciego, pues acudiremos a la invitación de Javier García Saz para la tertulia en Informa Radio. Esa tertulia, aunque el cartel que pone la emisora pone a las 9, los seguidores de ese programa sabéis que ya son más 9:15, incluso 9:20, 9:25. Pero vamos, mañana por la mañana tenéis la oportunidad de escuchar una tertulia también bastante distinta a la habitual, a la que agradecemos, como siempre decimos, que nos invite Javier García Saz. Este es el mismo libro de antes, pero en la presentación que tiene mañana Martín en Valladolid. Es a las 7:30 y es en el Hotel Valladolid Recoletos, en la acera de Recoletos, número 13. 7:30 en Valladolid. Y estará acompañado de Jesús García Conde. Ya vamos al viernes. El viernes, dentro de nuestros viernes culturales, tenemos una conferencia muy interesante a cargo de Nico Roa, sobre un tema también de actualidad que vamos a mencionar, que es sobre la guerra en Irán. El título de la conferencia es Guerra en Irán, caminando hacia el caos. Y esto todavía quedan 3 semanas largas, pero ya lo estamos anunciando en redes sociales desde hace unos días y además viene muy acorde con eso que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros, que sí que los invitados podemos dedicarle luego unos minutos si no vamos mal de tiempo, pero que ya lo íbamos porque como mañana, o sea, hoy lo han aprobado en el Consejo de Ministros, dentro de un par de días el proyecto se va a anunciar en el BOE, se va a publicar, y todos los dimes y diretes, que van a haber muchos de ellos comentarios hipócritas también por los partidos del sistema sobre este tema que nosotros ya llevamos reclamando desde hace décadas, no solo la remigración cuando no había tantos, sino que se frenara la invasión, pues este tema pues va a estar, yo creo que en toda la parrilla de nuestros programas, pues de aquí al 8 de mayo y luego muy posiblemente después de esta manifestación que se va a celebrar en Madrid, pues como va a dar mucho que hablar la manifestación, pues hablaremos de ella. La manifestación va a ser a las 8:30 de la tarde, empezará en la Plaza de Callao, es un viernes, y terminará en la Plaza de Tirso de Molina. Luego el año pasado nos acortaron el recorrido unos metros, pero bueno, la intención es llegar hasta Tirso de Molina o por lo menos pues pasar por el centro de Madrid, la Puerta del Sol, la calle Preciados, etcétera, etcétera. Y esto no es que sea un acto en sí, pero sí que ya más o menos lo estamos empezando a anunciar porque sin ser definitivo, sí por lo menos que queremos agradecer y valorar el esfuerzo que están haciendo los camaradas andaluces para poder enfrentarse a todas las fuerzas del régimen en las elecciones autonómicas. Lo decimos de siempre, acudimos sin fe y sin respeto, nuestras opciones de representación son mínimas, pero hay que dar la cara en todos los ámbitos. Uno de ellos es el ámbito electoral, más que nada, pues para eso, para tener visibilidad, para que haya los españoles que por lo menos quieren tener una opción para votar una cosa distinta, pues tengan nuestra manera. Y ya están presentando todo tipo están cumpliendo todos los trámites burocráticos y en las próximas horas o días, cuando ya salga publicado en el boletín oficial de la comunidad autónoma correspondiente que han sido admitidas nuestras candidaturas, pues ya lo hablaremos con más ganas. Pero si todo va bien, pues aquí tenemos las 8 provincias en las que nos vamos a presentar a estas elecciones autonómicas, en concreto del domingo 17 de mayo. Pero repito, a este tema también hablaremos largo y tendido y me gustaría tener aquí a
a candidatos y a camaradas de Andalucía para que hablen de ello. Hoy vamos a tener a José de Sevilla, pero no para hablar de este tema. Y ya, sin más dilación, vamos con los temas del 14 de abril. Hoy se cumple, por un lado, 95 años, quedan 5 para que se cumpla un siglo, de lo que se llama la proclamación de la República. Yo no voy a hacer más comentario que este. Y se cumplen también 90 años de otro hecho menos conocido que ahora mismo voy a pasar a relatar. Decía que más que hablar yo sobre lo que es la proclamación de la República, todo lo que representa, que sí quiero que los invitados hagan algún comentario, hoy he colocado en mis redes sociales, que los habrán visto, pero, perdón, voy a encender la luz porque dentro de unos momentos aquí no se va a ver nada. Ya está, y no quiero que penséis que os está hablando un fantasma. Entonces, he colocado en mis redes sociales 2 hechos relacionados con esta fecha. Por un lado, ahí veis a la imagen de la izquierda a una foto de la cual se adueñan los republicanos seguidores de la Segunda República, ojo, porque yo soy incluso más republicano que ellos. Y se adueñan de ella, pero ocultan deliberadamente la mayoría, y otros ni siquiera conocen la existencia de este tema que voy a comentar, que la persona que llevaba esa bandera subida a un taxi en Madrid era un militar español, en concreto el teniente Pedro Moino. Esto lo hizo el 14 de abril de 1931. Y luego el 25 de agosto de 1936, el Frente Popular, él no dejó de ser republicano, pero el Frente Popular le asesina después de tenerle encarcelado en la cárcel Modelo. Un par de días antes habían asesinado a Julio Ruiz de Alda, al hermano de José Antonio y a un montón más de camaradas en la revuelta que hubo en la cárcel Modelo. Y asesinaron pues, los mismos que presumen de que él llevara esa bandera. Y además, como pongo ahí, el franquismo le dio una pensión a su madre. En las redes sociales he cogido un artículo en el cual se cuenta toda la historia. Y el otro hecho, y ya os dejo hablar al resto de personas que vamos a intervenir aquí, a Belén y a Pablo, es un hecho que pasa bastante más desapercibido para el gran público, pero que según los historiadores de verdad dicen que quizá tanto, o casi tanto, o incluso algunos dicen que más, el detonante del estallido del alzamiento nacional, y fue el asesinato del alférez de los Reyes, un alférez de la Guardia Civil, y todo lo que rodeó a este tema. El alférez de los Reyes, el 14 de abril de 1936, es decir, no había empezado la guerra, pero era en los actos del 14 de abril, hubo un desfile, y cuando estaba desfilando la Guardia Civil, una serie de personas que empezaron a increpar e insultar a la Guardia Civil. Él, como alférez, un alférez ya veterano, pues se enfrentó, por así decirlo, pero verbalmente, a los que estaban insultando a la Guardia Civil a la cual él pertenecía, y le mataron allí mismo, de un tiro en el desfile. Esto ocurrió el día 14. Entonces, el día 16 se celebró su entierro. Entonces, las autoridades del Frente Popular pues prohibieron todo tipo de acto, digamos, incluso querían enterrarle a 1 hora por la mañana para que no pudiera ir la gente por la que todo el mundo trabajaba, incluso los militares estaban ocupados. Bueno, pues unos guardias civiles fueron a donde estaba el cadáver, lo recogieron, se lo llevaron para velarlo y lo sacaron para un entierro que se iba a celebrar por la tarde del día 16. El día 16 se celebró el entierro y cuando iba por las calles de Madrid pues fue atacado hasta en 3 ocasiones desde pisos y desde azoteas por los milicianos, ¿no? Ya repito que estamos hablando ya del año 36. En esos ataques fueron asesinadas 6 personas que estaban acudiendo al entierro. Incluso eran unas fuerzas, cuando ya el último de los ataques, unas fuerzas mandadas por el propio teniente Castillo. El propio teniente Castillo llegó a disparar personalmente sobre esos manifestantes. Uno de los que murieron 2 días después fue precisamente un primo de José Antonio Primo de Rivera. En concreto, tengo por aquí el nombre, no quiero meter la pata, Emilio Cerro Herrero Sáez de Heredia, primo de José Antonio. Y bueno, ya se asesinaron, repito, a 6 personas más. Esto no lo cuentan en ningún sitio, salvo los que nos gusta un poco la historia o los que pues bucean un poquito en la intrahistoria. Dice que esto ya fue como el detonante para que todos los militares primero
por el asesinato del propio alférez y segundo, por el asesinato de personas que acudían a su entierro, muchos de ellos también militares, pues fue como el detonante. De ahí luego fue ajusticiado el teniente Castillo y días después pues, fue asesinado Calvo Sotelo y el resto de la historia ya os lo sabéis. Y ya me callo. Belén, tú mismo, haz cualquier comentario que quieras, tanto lo que la fecha es del 14 de abril como alguno de los hechos que acabo de contar. Hombre, lo que más conoce todo el mundo es cómo salió el rey disparado por Cartagena, ¿no? O sea que, entre otras cosas, la verdad que el 14 de abril, como falangista, yo creo que eso sí que levantó una cierta esperanza en determinadas personas y sobre todo en determinadas ideologías, porque realmente la monarquía, los que no somos monárquicos, pues la verdad que ese día no lo tenemos como tan malo, ¿no? O sea, el único problema es lo que vino después con la República. Toda la corrupción, toda la persecución, todo lo que implicó el hecho de la República, pues hizo que el ser republicano se identificara solamente con la izquierda cuando no eran solamente ellos. Yo es que creo que la monarquía tiene un gran problema y son los monárquicos. Los monárquicos es lo peor que tiene la monarquía. Entonces, pues obviamente aquí estábamos hablando, bueno, vamos a hablar ahora del tema de la derecha con la guerra y demás. Y es que la derecha tiene un problema con el tema de la monarquía y ahora mismo con la Constitución que apoya esa monarquía, pues todos aquellos que se consideran constitucionalistas están apoyando una monarquía que realmente fue bien finiquitada en aquel momento, aquel 14 de abril, y creo que fue el gran error de Franco el restaurarla. Pero bueno, hay otros temas hoy para hablar, todos sabemos ya lo que pasó ese 14 de abril. Y os cuento una anécdota graciosa, y es que mi abuela era terriblemente monárquica y mi abuelo era terriblemente republicano. Y entonces pues vivían en la calle Mayor y había pues una colgadura maravillosa para todos los balcones y era roja igualdad, lógicamente la colgadura a partir del 14 de abril, mi abuelo todo contento pues tiñó la parte de abajo de morado y bueno pues la colgó y empezó a llover. Con lo cual terminó con un pedazo de acera nacional de bandera roja igualdad en toda la balconada de la calle Mayor, esquina Comandante Las Morenas, que es donde ellos vivían, enfrente del Mercado de San Miguel, con lo cual pues ya podía haber sido la primera vez que entraron allí para detener a alguien, que luego fue a mi tío que era falangista, a quien detuvieron realmente después del 36, ¿no? Pero bueno, fue una anécdota graciosa que mi abuela y en mi familia siempre se ha contado, ¿no? Ya lo decía el clima, que lo del tema de la República no iba a durar mucho, que a lo mejor con una buena caída de lluvia se iba a terminar yendo por la calle abajo, ¿no? Pues ya que has mencionado, Pablo, tú mismo, haz alguna valoración relacionada con la fecha. Yo, como dice Belén, efectivamente es una pena porque, claro, para nosotros, efectivamente, que caiga la monarquía, pues es uno de nuestros deseos, ¿no? Por lo menos este tipo de monarquía. No somos monárquicos, somos a todas luces republicanos, pero evidentemente la monarquía ha ido cada vez a peor y desde luego desde que la cogieron los Anjou y en este caso los Borbones, pues la monarquía es como, pues eso, como una especie de monigote ahí que está puesto ahí para nada más que pues, para poder meter la pata cada vez que pueden meter la pata. Yo, bueno, no del 36, pero bien una fecha de abril, que además hasta hace muy poco, bueno, hace pocos días hemos estado allí conmemorando el asesinato de García Vara, que, bueno, pues le pasó prácticamente lo mismo a este militar del que hablabas al principio del programa, que es muy de los socialistas y de los comunistas, lo de ensalzar una figura para luego poder matarla, traición, como pasó con García Vara, que siendo miembro de los sindicatos izquierdistas, pues dio el paso a formar parte de las CONS y, como no, pues sus antiguos camaradas, entre comillas, de la UGT y de la CNT, pues lo acribillaron a balazos por la espalda, como suele ser habitual en estas situaciones, pues un poco más abajo del despacho de José Antonio, en la calle Arrieta. Pues, un poco recordar esa anécdota
y, en fin, no alargarme tampoco porque lo del tema de la República, si hubiera sido una República de las buenas, pues estaríamos aquí hablando eternamente. Pero fue una República de las malas y de las muy malas. Exactamente. Este caso que está comentando Pablo, hemos conmemorado y se hizo un pequeño acto, como todos los años, allí en la calle Arrieta, donde cayó asesinado García Vara, y como bien ha explicado Pablo, era uno de los jefes o de los representantes de la UGT en el gremio de los panaderos, pero no les gustó para nada que se fuera, que abandonara la UGT para defender de verdad a los trabajadores españoles, en este caso a los de su gremio, a los panaderos, y como tantos otros casos también de personas que terminaron en la fila de Falange, que venían tanto del Partido Comunista o de los anarquistas o del Partido Socialista, pues fueron casi con los que más se ensañaron sus antiguos compañeros, ¿no? Pues repito, en estos días oiréis comentarios, no sé si incluso tenían preparadas manifestaciones los admiradores de esa funesta e infame Segunda República, pero nosotros sí hemos querido recordarla y recordarla un poquito como se merece. Vamos a tratar ahora los otros dos temas principales. Vamos a empezar con el tema de la guerra de Irán, o mejor dicho, la guerra contra Irán, porque no es la guerra de Irán, la guerra no la ha empezado Irán. Pero bueno, es una manera que la gente, pues, como está utilizando el término para expresarse, para referirse a este conflicto. Como ya sabéis, llevamos varias semanas hablando del tema, yo he hablado mucho de ello, con lo cual no quiero alargarme, pero sí voy a hacer un comentario especial. Antes de que habléis vosotros, voy a poner un vídeo de 4 minutillos, 3-4 minutillos que nos ha mandado José de Sevilla, pero antes voy a hacer un comentario especial solo relacionado con una cosa que ya lo vais a ver, casi todos lo conocéis, pero no conocéis a lo mejor la intrahistoria. Con todas las tropelías que está cometiendo el ejército de Israel, tanto en el Líbano como previamente en Gaza y Cisjordania, como no voy a contar aquí todo lo que está haciendo, y ahora últimamente en Irán, pues una de las cosas que hace de vez en cuando es atacar a los cascos azules. Entre los cascos azules hay muchos soldados españoles de hace muchos años. No es la primera vez que les disparen incluso, y lo del otro día ya fue que incluso tuvieron secuestrado, o arrestado, si queréis, utilizando un término militar, pero claro, no es el enemigo, lo cual no tienes por qué arrestarlo, y además, por eso utilizo el término secuestro, a un suboficial del ejército español que estaba en los cascos azules. Hubo al parecer, el Partido Socialista, que ahora lo comentaremos cuando hablemos de la hipocresía, todos sabemos por qué lo hace, pero está dando lecciones de patriotismo a la derecha, por aquello de que se quiere enfrentar al Estado de Israel y la derecha quiere defender al Estado de Israel. Pues el Partido Socialista, al parecer, movió los hilos, ya que es el gobierno, y le soltaron aproximadamente 1 hora de haber sido secuestrado, incluso dicen que agredido. Yo no conozco exactamente los hechos, he leído bastante sobre el tema y bueno, lo que está claro es que no le pidieron por favor que se fuera con ellos, utilizaron la fuerza y que lo tuvieron retenido, y no sabemos si no hubiera intercedido el gobierno español, si incluso seguiría ahora mismo arrestado, detenido, preso o demás. Un sujeto que es la portavoz, que como ya aclaraba yo el otro día en el programa 450, aunque se llame Esther Muñoz, no tengo nada que ver con ella, la portavoz del Partido Popular, ahora mismo en el Congreso de los Diputados, hizo un comentario, os voy a poner desde unos segundos un vídeo cortito que más o menos todos habéis visto. Pero es que no es la primera vez que esta tía mete la pata de manera tremenda. Yo he publicado, al buscar esto me han saltado unas cosas que yo había publicado al respecto hace unos años, ¿no? De esta misma persona, que la voy a quitar de momento, pero sí que voy a poner aquí una cosilla que tengo preparada para contaros la historia muy brevemente, y así luego os pongo los vídeos. Ahí la veis, pues claro, ya como portavoz del Partido Popular, pues sale más arregladita, se ha quitado las gafas, no sé si habrá cogido o quitado peso o perdido peso, yo en eso no me voy a meter, allá cada cual con su cada cual, como decía mi padre, pero se dio a conocer cuando era senadora del Partido Popular, la primera intervención que tuvo fue precisamente para comparar, ya os voy a poner el vídeo de unos segundos, es un vídeo un poquito largo, pero solo os voy a poner el extracto.
en el que comparaba a José Antonio Primo de Rivera con Pablo Iglesias, a la Falange con Podemos, al régimen del 18 de julio con el separatismo catalán, ¿no? Por aquello del golpismo que dicen ellos, y a los patriotas europeos con los comunistas. El vídeo está por ahí. Si estáis viendo en este mensaje que hay ahí, he dado un pantallazo del vídeo, está en YouTube y yo lo tengo en mis redes sociales, que estos días lo voy a volver a mover, ¿no? Estamos hablando tengo por aquí la fecha, del año de enero de 2019. 2019, hace 7 años que esta tía ya, seguro que antes también ya está viviendo del momio. Y cuando ya la puse a parir, bueno, que dije que me equipara a José Antonio, bueno, lo que eso me tiene que ser un idiota o un miserable, y digo, y luego está Esther Muñoz, que debe ser ambas cosas. Entonces me contestó y me dijo, lo que más me gusta del tuit son los argumentos. Oye, pues creo que te lo he argumentado bastante claro, ¿no? Y entonces la contesté y dice, no solo un idiota o un miserable puede equiparar a unos ideales y quien los defienden con sus antagónicos. Estaría encantado, señora senadora, de debatir en público sobre nuestros argumentos con usted. La invito en su casa o en la mía, en un foro político o en un medio de comunicación. ¿A vosotros os ha contestado? No, a mí tampoco. Pues esta era cuando era menos conocida. Y entonces luego, cuando fue elegida portavoz, pues puse otro tuit, a ver si me contestaba y tampoco, y le dije, nueva portavoz pepera, gracias a Dios, una familia mía, se dio a conocer aclarando que su PP no es franquista ni falangista, y sí muy demócrata, equiparando al mierda de Pablo Iglesias con José Antonio Primo de Rivera, asesinado por sus demócratas. Otra idiota, tampoco me contestó, porque es portavoz del Partido Popular. Y este es el hecho en sí, del militar que ha sido detenido e incluso agredido, según dicen. Y ahora os voy a poner el vídeo, pero el titular es: yo he estado en controles de tráfico más tiempo retenida. Bien. Os quito esto y os pongo el vídeo y ahora ya sí que me callo y opináis vosotros. Os voy a poner primero el vídeo de cuando... Dime, Belén. Dime, Belén. No te oigo. Se ha congelado. Se te ha congelado la imagen. Bueno, pongo mientras el vídeo y a ver si recuperamos a Belén. Después de ver al elemento. Dice Pablo Iglesias que ellos no son... Dice el señor Pablo Iglesias que ellos no son de izquierdas ni de derechas, que solo distinguen entre los de arriba y los de abajo. El señor Pablo Iglesias. Ya voy terminando, señor presidente. El señor Pablo Iglesias. Y ahora les voy a repetir otra frase a ver si les suena. El movimiento de hoy, que no es de partido, sépase de ahora, no es de derechas ni de izquierdas, porque en el fondo la derecha es la aspiración a mantener una organización económica, aunque sea injusta. El señor Primo de Rivera. Mire, no soy yo una experta en cartelería, no sé si es así para hacer la foto. Miren, cuando tengan ustedes ganas de llamarnos herederos del franquismo, recuerden estas Vaya fotos, terminando, señoría. señoría. No vengan ustedes a dar lecciones de democracia y libertad al Partido Popular, un partido nacido en democracia y que ha propiciado, participado y acompañado a los españoles en los grandes cambios sociales, económicos y políticos que han llevado a nuestra nación a la mayor prosperidad de nuestra historia. Muchas gracias. Bueno, mirad, se levantan todos para aplaudir. A la que dice que no se experta en cartelería, ni en cartelería ni nada. En su biografía pone que es amante de la historia. Digo, joder, qué historia. Y un momentito, voy a poner el otro vídeo, ya me callo, de lo que ha dicho estos días relacionado con la detención de nuestros soldados. Ayer decía que sí, que durante una hora estuvo retenido un militar. No tengo más información de por qué estuvo retenido y por tanto me va a permitir que no diga qué nos parece, porque no sabemos exactamente por qué. Lo que sí sabemos es que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida, pero en cualquier caso no tengo la información y por tanto no puedo saber el motivo. Es igual estar retenido en un control de tráfico a que te cojan. Los militares sionistas te agredan y te cojan preso y no sabes si te van a pegar un tiro o qué van a hacer contigo. Esta es la demostración del nivel de nuestros políticos. Es decir, esta señorita seguramente ha sido, al principio empezó como concejal en un pueblucho por ahí del PP
Luego ya la fueron subiendo y no ha dado un palo al agua en su puñetera vida, por no decir un taco más gordo, y bueno, pues es capaz de decir semejantes tonterías, o sea, y esa es la experta de historia. O sea que es exactamente lo mismo lo que pueda decir Pablo Iglesias que lo que pueda decir José Antonio Primo de Rivera. O sea, ni de categoría, ni de estudios, ni de absolutamente nada, no tienen nada que ver. Y efectivamente, nosotros no somos ni de izquierdas ni de derechas, gracias a Dios. O sea que me importa muy poco lo que pueda decir esta elementa, que por cierto también están acusando tanto a la Susana famosa de que se ha hecho el lifting y cosas de estas, y esto ya es más femenino, ¿verdad? Y esta señora no la conoce ni la madre que la parió, porque es que de la primera a la segunda intervención no tiene absolutamente nada que ver. Se ha puesto lentillas, como su jefe Feijóo, o sea, se ha puesto, o sea, operado, porque tú vas a ver, me figuro que se habrá operado porque es mucho mejor. Y bueno, adelgazado, en fin, ahora tiene que ser la portavoz, porque dijo esa tontería hace unos años. Pues hombre, la verdad que es digna portavoz de su partido, por supuesto que sí. Yo, menos mal que ha sido Belén la que ha hablado del físico, porque yo sí que no me iba a aguantar y lo iba a decir. Está claro que después de haber pasado, la conclusión que saco del vídeo es que sabe leer, porque lo leyó todo e incluso sabe leer poco. Y la segunda, que estaba mejor antes, después de haber pasado horas y horas de croma. Bueno, y en realidad estamos en estas manos, pues estamos en las manos de este individuo, y por otra parte también estamos en manos de nuestra ministra de Defensa, que es Margarita Robles, que cuando la ves vestida con un casco de la ONU o con un chaleco antibalas, es la sensación de que es un hobbit de los malos, porque hay otro escudo de roble, que es Thorin, que ese sí que es un hobbit de lo de verdad. Pero claro, tú ves a nuestra ministra de Defensa con esas trazas y de repente es que te tienes que reír. Yo lo siento mucho. No me gusta reírme de la gente porque está en nuestro ADN la dignidad de las personas, pero claro, es que yo a estas personas no las puedo considerar como personas normales. No, es que no lo son. Yo ya te digo, no quiero hacer más leña del volcán, pero es que esta tía, aparte de que lleva viviendo de los impuestos hace tiempo, yo he visto vídeos de cuando empezó como senadora y todavía iba menos arreglada que cuando saca los cartelitos de José Antonio y de Pablo Iglesias. Bueno, no me voy a meter en ese tema, pero evidentemente le ha ido muy bien en la vida y como le ha ido muy bien en la vida, pues como bien decía Belén, así es nuestra casta política. Cuanto más torpe, más... no solamente torpe en la expresión, sino torpe en tus conocimientos y más traidor a España eres, pues más posibilidades tienes de triunfar. Es la mediocridad, Jesús, es la mediocridad hecha cargo, ¿no? Es decir, tú, si eres mediocre, no quieres que nadie sea más inteligente que tú o demuestre que tú no vales porque vales menos que él. Bueno, pues aquí, como todos son mediocres, pues terminan siendo todos más mediocres todavía. O sea, sí. es terrible y lo peor de todo es que se les llena la boca de Ortega y tal, y Ortega era el primero que decía, para estar en un sitio de responsabilidad hay que tener muchos valores, hay que ser muy bueno, y lo que es la meritocracia, ¿no? Entonces, claro, ellos porque no habrán leído en su puñetera vida a Ortega y Gasset, no sabrán de cuando se hablaba de la España invertebrada y demás, ellos no tienen ni puñetera idea, pero como que les queda bien, ¿no? Que arrogarse siempre ese tema del interés filosófico por no sé qué mierda, porque al final son todos una panda de mediocres, como estamos hablando, no saben leer directamente. Así es. Vamos a ver qué opinan de esta hipocresía nuestro camarada andaluz. Estos días, repito, yo no me voy a enrollar porque ya lo he hablado estos días, yo he hablado de hipocresía de unos y de otros y por eso no voy a hablar. Pero sí que es cierto que la hipocresía del Partido Socialista de estos días, tengo por aquí también una diapositiva, el propio Álvarez, que repito que en este aspecto ha estado bien, pero claro, es que se lo ponen a huevo, entonces esta gente ha dicho lo siguiente. Dice, a un soldado español no se le retiene ni se le toca ni un solo segundo. Haciendo mención a lo que le ha ocurrido a este suboficial español del ejército y tal. Bueno, vamos a ver, que no se le retiene ni se le toca. Habéis tocado a un montón de soldados españoles, que incluso tenían algunos la categoría de general, no solo les habéis tocado, sino que les habéis sacado de sus tumbas. Habéis profanado sus tumbas. Y lo de que no se le retiene ni se le toca, han sido cientos los militares, más si los sumas a los guardias civiles, asesinados por vuestros colegas, los de la ETA, que a eso les hicieron más que tocarles, los han asesinado. Y son vuestros, no solamente socios de legislatura,
sino con los que hacéis leyes propias y son vuestros amigos encantadores, los Otegi y compañera. O sea que cualquier militar que se precie, pues tendría que cerrarle la boca a este tío con lo que acabo de decir yo, pero evidentemente todos sabemos que la inmensa mayoría de los militares, pues si hacen alguna declaración un poquito fuerte y veraz, es cuando ya se retiran y pasan a la reserva. Vamos a ver qué nos dice José al respecto. Este es el vídeo de su opinión. Buenas tardes, Jesús, y a todos los espectadores de la hora del café. Nada, una vez más, muchísimas gracias a Jesús y muchísimas gracias a vosotros por vuestro apoyo y por vuestra visita al programa, ¿no? En esta edición más. Nada, venía a comentar varios de los puntos que me ha comentado Jesús por privado. En este caso, el primero de ellos, que es lo que vamos a comentar ahora a continuación, es el tema de la situación de Irán, de Israel y cómo la derecha española y la izquierda también, por supuesto, vuelve a ser más una vez muy hipócrita, ¿no? En el caso de la derecha es más que obvio. La derecha, especialmente PP y sobre todo Vox, que son los que más se las dan de patriotas y de soberanistas y de todo eso, vemos como una vez más están vendidos, absolutamente vendidos, con los pantalones bajados y lamiéndole las botas a los Estados Unidos y a Israel, ¿no? A los alubios, como siempre. Ya sabemos muy bien cuáles son los motivos. En este caso, pues primeramente que tienen una concepción y una noción totalmente alterada de lo que es el bienestar para Occidente, porque ellos te lo van a vender como que es el, vamos, un poco más que Israel es la salvaguarda de Occidente y el bastión de nuestros valores occidentales, algo que es totalmente absurdo cuando ellos mismos han sido los culpables de tantas guerras, de tanta destrucción de la cristiandad, de los valores europeos y españoles, y por no hablar de que, bueno, que han sido gente que ha ido en contra de nosotros a lo largo de toda la historia, asesinaron a Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte de, por supuesto, recibir subvenciones de la ACOM y otras asociaciones y lobby israelíes, ¿no? En el caso de Vox se acentúa todavía más, porque tienen un discurso soberanista, que si no sé qué, que si de patriota, no sé cuánto, pero ya sabemos cómo son Vox. Es un patriotismo de banderita, de 12 de octubre, de poner la canción de Que viva España de Manolo Escobar, de calcetines de España, calzoncillos de España, polo de España, cartera de España, pero después, a la hora de la verdad, celebro que tengamos bases estadounidenses en tierra española, que Trump, si le da la gana, ordene hacer un boicot a todo producto español porque no hemos dado el brazo a torcer ante sus exigencias imperialistas y por querer meternos en una guerra que no nos conviene, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso de Israel igual, tanto PP como Vox, la derecha española, ha tratado de quitar hierro al asunto al hecho de que hayan retenido a un soldado español, el ejército israelí. Pero vamos a ver, pero ¿hasta qué punto estamos llegando? ¿De verdad a la derecha española no le da vergüenza? ¿No se le cae la cara de vergüenza? Es lo que me vengo yo a preguntar. Y por otro lado la izquierda, que bueno, que ahora parece ser que son los que más chapas de soberanía y se van poniendo, pero nada más lejos de la realidad. Quiero decir, vemos ahora a Pedro Sánchez preocupándose de que hay que ver que Israel no ha dejado celebrar no sé si fue el Domingo de Ramos o la Pascua de Resurrección, pero bueno, no dejó celebrarlo allí en Tierra Santa y demás. En fin, numerosos ataques contra la cristiandad que ahora parece ser que a Pedro Sánchez le importa demasiado y es poco menos que, bueno, que Tomás de Torquemada, ¿no? En defensa de la cristiandad y nada más lejos de la realidad, lo que es un hipócrita que ve aquí sacar rédito de la situación y de la oportunidad, porque después a la hora de la verdad, cuando se trata de felicitar, bueno, o de desear buena cuaresma a los cristianos, de felicitar la Navidad y todo eso, absoluto silencio. Sin embargo, el Ramadán sí que lo felicita, ¿no? Otra vez más, pues ya sabemos cómo es Pedro Sánchez y toda la izquierda española, que es antinacional al igual que la derecha, y lo único que quiere es vender su soberanía por un lado a Marruecos y por otro lado a todo lo que defienda el wokismo en ese caso, ¿no? En Falange ya lo tenemos claro en estos casos con quién nos posicionamos, que es con Palestina y con Irán, no por un
afán filoislámico, sino por un afán de la defensa de la soberanía de los pueblos, que a los que le corresponden, por supuesto, claro. Bueno, Belén, ¿algún comentario a lo que ha dicho José o algo que quieras mencionar? Sobre todo por la hipocresía de ambos partidos o de ambos bloques, no solo partidos. O sea, esa izquierda de que efectivamente todo lo que está diciendo ahora es por el PSOE para recoger el voto de la extrema izquierda relacionado con su enfrentamiento con Israel y con Estados Unidos, aunque se la sudan tanto los soldados españoles como lo que pasa en Irán, como lo que pasaba en Gaza o Cisjordania, o como lo que pasa en cualquier sitio. Y esa derecha que evidentemente, como no puede renunciar a no sabemos qué temas inconfesables que tenga que ver con el Estado de Israel o con Estados Unidos, pues le ha pillado aquí que prefieren no hablar de la guerra porque, a ver, para que diga las tonterías que ha dicho aquí nuestra amiga Esther Muñoz, pues más vale que se callen. ¿Qué te parece, Belén? Bueno, yo creo que, por supuesto, la izquierda siempre ha sido hipócrita porque cuando ha querido se ha puesto la kipá y ahora tocan para poder tapar su propia corrupción y todo lo que le rodea, pues tiene que ganar votos por donde sea y está hablando mal de Israel. Y bueno, en ese sentido sí estamos de acuerdo con él, pero realmente ellos lo que están haciendo ahora mismo es sacar rédito porque necesitaban un apoyo pues de sus votantes directamente. Y la derecha yo creo que es estúpida simplemente, o sea, no se le puede dar mucha más importancia a la derecha. La derecha siempre ha sido estúpida y además cobarde, y por mucho que le quieran decir que Vox es valiente, no. Vox lo que tiene es una subvención, está subvencionado por el Estado israelí, por lo tanto no tiene más remedio que utilizar a Israel como banderín de enganche de no sé quién, porque realmente ahora mismo Israel solamente está siendo un Estado terrorista, igual que lleva miles de años siendo un Estado terrorista. Mirad, yo he sacado aquí, curiosamente, pues bueno, ya sabemos que desde el Éxodo, yo creo que desde el Génesis ha sido siempre así Israel, pero es que en el Éxodo, ya al llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Dios parece ser que les ordenó al pueblo autoelegido enfrentarse y expulsar a las naciones que ya estaban en Canaán, ¿no? Es decir, cananeos, amorreos, eteos, que eran los hititas. Los hititas ya sabéis que eran la zona de lo que es la costa de Anatolia y luego pues una parte de Siria y del Líbano, actuales. Los periceos, que eran los de las zonas rurales, los heveos, que eran unas tribus cananeas, los jabuseos, que eran habitantes de la zona de Jerusalén, y los gergeseos, que eran de las 7 naciones enumeradas en el Deuteronomio, ¿no? A mí, yo es que la historia... Perdona, con los nabateos no pudieron, ¿eh? No, espera, que esa es la segunda parte. A ver. Estos son solo las naciones cananeas, ¿vale? A estos es que simplemente los expulsaron, ¿vale? Los expulsaron para hacerse con esa tierra prometida, o sea que siempre se han erogado la invasión de otros echando de su tierra a los que estaban previamente. Y luego pues tenían como enemigos que les circunvalaban, ¿no? O sea, resistentes, que eran pues los amalacitas, los moabitas, amonitas y edomitas, que eran jordanios, eran la parte jordana actual, que efectivamente los nabateos fueron aliados de Roma y entonces eran islámicos y no, vamos, eran islámicos, eran musulmanes, todavía no podían ser musulmanes, pero eran aliados de Roma y efectivamente no pudieron con ellos. Y los famosos filisteos, bueno, los marianitas y los famosos filisteos. Los filisteos ya sabéis que a nivel incluso de Hollywood eran los peores, los más odiados, los que más odiaban a Israel, ¿no? Sansón, David, en fin, Saúl, todos sus grandes reyes y demás. Bueno, ¿sabéis dónde estaba la Filistea? ¿Sabéis dónde estaban los filisteos? En la franja de Gaza. ¡Anda! Me pinchan y no sangro. O sea, que es que no es de ahora. Esto lo llevan haciendo desde hace 3.000 años, desde el año 48 o 47, que es cuando establecieron. Y esa famosa película, está muy bien cogido el nombre de Éxodo, porque efectivamente es cuando empezaron a anexionarse todos esos territorios que en realidad no eran suyos. Ellos venían de Egipto. Bueno, también tenían de enemigos, lógicamente, a Egipto, pero eso ya eran imperios, a Egipto, a los asirios, que es la actual Irak, que además
incluían parte de Armenia, Turquía, todo lo que es ahora el Kurdistán y demás. Y los babilonios, que también, que eran también Irak y todo lo que, bueno, os acordáis de Nabucodonosor y demás, que llegó hasta Jerusalén y demás. Y luego, por supuesto, los egipcios. Yo siempre me he preguntado, que posiblemente esto a lo mejor me vale una excomunión, porque siempre me he preguntado, a ver, si eran tan esclavos en Egipto, ¿de dónde sacaron el oro para poder fundir un becerro, ¿no? Mientras estaba Moisés con las tablas arriba en el monte Sinaí, porque, a ver, no serían tan pobres, ¿no? En Egipto, cuando tenían oro para fundirlo y llegar a poner hasta un becerro de oro, ¿no? Yo es que siempre me ha parecido que la historia sagrada, el Antiguo Testamento lo han utilizado los protestantes heréticos como arma casi arrojadiza contra los católicos, y yo me siento, como católica, me siento parte de esos gentiles a los que vino también a salvar Cristo, ¿no? Y a Cristo no cabe duda de que le mataron por política, ¿eh? O sea, yo cada vez lo veo más claro. Ellos siempre han tenido, los israelíes siempre han tenido al primo del zumosol, ¿no? Que en su día, en la época de Cristo, fueron los romanos, obviamente, de los que se valieron para podérselo quitar de en medio. Y ahora, pues, el equivalente a los romanos, que es Trump, ¿no? O sea, que es Estados Unidos. Siempre han necesitado tirar de ellos para poder seguir con sus teorías de que era Dios el que les... No, vamos a ver, vosotros sois el pueblo autoelegido, ¿eh? Y sois además un presunto Dios que no conocemos porque obviamente Cristo no era su Mesías. Por lo tanto, no era el hijo de su Dios, que ese Dios, pues, hombre, ya digo que esto me va a valer una excomunión posiblemente, pero yo creo en el Dios de Cristo, y yo sí lo que me tira es precisamente su mensaje. A mí el hecho de que fuera judío, ¿no? Porque además los evangelios están llenos de sus mensajes de decir, sabéis que se os dijo, pero yo os digo. Es decir, les estuvo corrigiendo todo el tiempo, le ofrecieron el equivalente a un cargo político actual, que sería el ser miembro de los celotes, y él se negó. Y es más, los israelíes, los judíos, no judíos, porque realmente yo la distinción entre sionismo y judaísmo es tan sutil que debo ser muy ignorante porque no termino de comprenderla, ¿eh? Y ellos fueron precisamente los que prostituyeron la democracia cuando eligieron a un asesino antes que a Cristo, ¿no? Que además ellos fueron los que prostituyeron la democracia antes que nadie, porque ellos gritaron todos a favor de creo que era celote, tampoco se dice mucho en los evangelios el tema político de Barrabás, pero lo cierto es que eligieron antes a un asesino que a un inocente, ¿no? Pusieron al pobre Pilatos en la idea de decir, bueno, pues, a ver, pero vamos, que yo a este no le encuentro nada malo y ¿queréis que os suelte a este? Pues sí, así que prostituyeron ya desde entonces las elecciones, por así decirlo, ¿no? O sea que ya lo volcaron todo a su favor político, porque no cabe duda de que aquello fue un acto político, ¿no? La condena de Cristo por parte de los judíos. Y en principio la derecha también está un poco influenciada por culpa de la Iglesia, ¿sí? Porque desde el año 45 ya sabemos quiénes son los malos de todos sitios, los malos de la historia, los malos de todas las películas, por culpa precisamente de algo que han contado los judíos. Porque se supone que son nuestros hermanos mayores, no sé. El Papa Bergoglio estuvo continuamente alabándoles y se arrodillaba delante de ellos. Este es norteamericano, el Papa León es norteamericano, sabe bastante más de política y de todo que Bergoglio. En parte es más peligroso para determinados sectores porque es muchísimo más culto, no cabe duda. Yo todavía le sigo observando, voy a esperar hasta la llegada a España del Papa. Y yo creo que, bueno, por lo menos sí ha estado en contra de la guerra, con lo cual está en contra de lo que está haciendo su propio país de nacimiento, que, bueno, como sabéis es norteamericano, pero es un hombre muchísimo más culto que Bergoglio, y vamos a ver por dónde sale. O sea, se supone que está previsto que vaya al Escorial. No sé si será capaz de decir que paren un poquito antes, ¿no? Porque él ya conoce el Valle de los Caídos. Él estuvo cuando estuvo en España, sí. Como
como general de los agustinos, estuvo visitando el Colegio de los Agustinos, que sabéis que está dentro del monasterio de Escorial, y estuvo en una excursión con todos los chavales allí en el Valle de los Caídos, por lo tanto lo conoce. Lo que le puedan decir o no le puedan decir ya lo sabemos, y si no va a ir a visitarlo va a ser por culpa de la Conferencia Episcopal Española, Exacto. que es la que está influyendo en que la derecha siga a Israel y esté diciendo todo lo que están promoviendo a favor de Israel, porque no me cabe duda de que la Iglesia tiene mucha culpa de que la derecha española, esa derecha absurda, esa derecha estúpida y esa derecha ignorante esté apoyando a Israel, porque después de todo lo que hemos visto en Gaza, de lo que estamos viendo en el Líbano, de que lo que estamos viendo en el apoyo a Siria, a toda la oposición a al-Assad, pues sí que están matando cristianos allí y están apoyando a Israel, porque sabemos todos lo que está pasando también en Siria, ¿no? Y en cambio la derecha sigue apoyando estúpidamente a un Israel que solamente ha sido una nación y un Estado terrorista, y que Franco nunca reconoció, por cierto. Sí, así es. Quiero que sea Pablo el que opine ahora. Bueno, pues efectivamente, Díaz Ayuso además nos ha amenazado con que va a celebrar el 4 de julio en Madrid como se merece, como lo celebrará como se merece, me parece que iba a estar bastante equivocada. Es que no cabe un tonto más, pero yo creo que sí que caben. O sea, es sí, que sí. aunque esté todo lleno de tontos, es que todavía caben más. Es que es asombroso, vamos. Pablo, opinión al respecto. Me ha venido muy bien esa introducción histórica que ha hecho Belén en el sentido de la animadversión al pueblo hebreo. Ya no me meto si el Estado de Israel o el sionismo y demás. No podemos olvidar, bueno, de todos es conocido que durante la Edad Media había un odio acérrimo a los judíos porque decían que envenenaban los pozos de agua, ¿no? Entonces, claro, nadie los quería en sus países. Ya de todos es conocido que Felipe III, cuando llega a ser rey, tiene una expulsión completa de los judíos, desvertebrando quizá un poco el sector agrícola, que era una de las cosas que funcionaba en aquella época, porque era lo que daba de comer a la gente. Pero me ha venido muy bien que empezara con ese speech histórico, porque hay en 1938, Franklin Delano Roosevelt propone una especie de reunión entre todos los países después de haberse conocido los acontecimientos de la Noche de los Cristales Rotos, en los que toda Europa y el mundo en general se echa las manos a la cabeza por cómo se está persiguiendo en ese momento todavía el comercio, no tan personal, no a nivel campos de concentración y demás. Y, como decía, propone una conferencia a la que acuden más de, no sé si 30 o 40 países, entre ellos Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, muchos países de Hispanoamérica y demás, para la posible reasignación de un pogromo, como se suele decir, del pueblo judío a otros países. Después de 9 jornadas de deliberación, de a ver tal y no sé qué, quién se queda o dónde van o demás, el único país que cuando además se les ha ofrecido cuotas de entre 5 y 10.000 personas, que tampoco estamos diciendo que sean unas cuotas excesivas para llevar a sus países, se niegan absolutamente todos en redondo, no solo el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia. El único país que reconoce el querer aceptar esa cuota de inmigración es la República Dominicana. Agarraros porque ahí están Polonia, está Hungría, están todos esos países europeos que luego son los que hablan del castigo, del drama de los 6 millones, del arrestar a todos los judíos de toda la zona europea para ir metiéndolos en campos de concentración. Efectivamente, como decía Belén, la historia la escriben los que ganan. Hay muchas teorías sobre que en esa época era imposible que hubiera 6 millones de judíos en la Europa occidental, aunque estuvieran procreando todos los judíos con todas las mujeres de la raza judía durante las 24 horas. Eso lo explica muy bien el libro del mito de los 6 millones. ¿Qué pasa? Nosotros no queremos el mal de nadie, por supuesto no queremos guerra, creemos en la soberanía de los pueblos, lo que no creemos es en la bota imperialista de los Estados Unidos, que es donde yo pongo el pie, aquí se quita todo el mundo. Y volviendo al tema de la conferencia de Evian, asistió, no sé si conocéis, un personaje histórico, Golda Meir, que luego llegó a ser primera ministra de... Allí estuvo el Consejo Internacional Judío, estuvo supervisando toda la conferencia y demás. Y ahí al final
la conclusión a la que se llega, que llega Golda Meir, quiero decirlo además con palabras textuales, es combatiré al enemigo hasta que mi pueblo no vuelva a necesitar la compasión de nadie. O sea, evidentemente esto es secular, no es una cosa que de repente se le coge manía a los judíos porque se les coge. Es una paradoja que estemos completamente de acuerdo, no en todos los sentidos, pero nosotros estamos, me lo dicen muchos amigos míos, pero coño, si tú no quieres guerra, estás en la línea de los rojos. Y digo, es que nosotros como falangistas no queremos guerra, primero por la soberanía de las naciones, pero también porque somos uno de nuestros puntos fundamentales, además de la justicia social, es la dignidad humana. Nosotros no queremos que maten a nadie, no queremos que maten ni a judíos, ni a iraníes, ni a sirios, ni a nadie. ¿Qué pasa? En el año 45, cuando termina la guerra, los ingleses de repente dicen, coño, joder, macho, pues se empieza a salir la información de los campos de concentración, joder, ¿y ahora qué hacemos nosotros? Bueno, pues nos lavamos las manos, se lo dejamos a la ONU y la ONU que reparta. Ahí es cuando viene el acuerdo entre ellos de partir la nación palestina en dos. Una parte árabe y otra parte hebrea. Pero, ¿qué pasa? Pues, evidentemente, el afán expansionista del Estado de Israel no se queda con lo malo. A los altos del Golán, la parte de Cisjordania, deja a los pobres palestinos esa franja de Gaza, los dejan ahí, que después de, claro, ¿cómo no van a entrar? ¿Cómo no va a existir Hezbollah? ¿Cómo no va a existir Hamás? Si le has estado poniendo la bota en el cuello durante 50 años a esa gente, negándoles la comida, negándoles el agua, bombardeándolos cada 2 por 3, coño, al final, pues cualquier nación soberana, o aunque no, si ni siquiera sea una nación y que sea un pueblo, como pasa en Palestina, pues coño, que al final se rebele. Pues esto es lo normal. Tú le estás metiendo el dedo por sálvese la parte todo el día a una persona, pues al final te va a decir, oye, sácame el dedo de ahí que ya me está molestando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el año 45? Cuando se hace cargo la ONU, viene la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, le quitan un trocito a Líbano, otro a Cisjordania, le quitan un trocito, en fin, y se quedan con lo mejor. Y ahí no para el afán expansionista del Estado de Israel. O sea, al final, si pudieran hacerse con Libia, con Siria, con Irán, con Irak, con todo, sería... yo creo que es el gran Israel. Claro, el gran Israel es de lo que hablan, de lo que se habla. Entonces, pues que me he metido un poco en el tema de la guerra, que teníamos ahí para hablar, del tema internacional, sobre qué opinábamos sobre el tema de la guerra. Pues una lectura rápida de lo que yo opino de la guerra es que no solo no va a terminar, a nosotros ya nos está jodiendo. Creo que he leído hoy que el IPC está ya por encima del 3,4%, aerolíneas que no pueden volar porque no tienen combustible. Yo tengo un coche diésel y lo tengo metido en el garaje hasta que no baje de los 2 euros el diésel, no puedo moverme, en fin. Entonces, cuando de repente llega, no, bueno, es que esto de la derecha, de los patriotas, de la pulserita, como decía Belén, que Franco nunca reconoció al Estado de Israel. Claro, ahora se pegarán tirones de los pelos y dirán, coño, pero si yo pensaba que yo era un patriota de los de Franco y de los... No. Tú lo que eres es un subnormal, que llevas una pulsera de España, que vas directamente al discurso del cagarrutas de Abascal o de Feijóo, que al final es lo mismo, lo que pasa con el PSOE. ¿Qué tendrá Marruecos de Sánchez o qué tendrá Netanyahu de Feijóo? Bueno, de Abascal, por supuesto, que lo forra dinero. Pero ¿qué tendrá la derecha que no es capaz de coger y quitarse la gorrita como el que ha ganado ahora las elecciones en Hungría? Lo primero que ha hecho ha sido ponerse un gorrito judío. En fin. Bueno. En el momento en que le ha felicitado Sánchez y que le ha felicitado Feijóo, está claro el nuevo presidente de Hungría por qué camino va a ir, ¿no? O sea, Van der Leyen debe de estar encantada de la vida, porque, en fin, está claro que Orbán era el que les estaba estorbando y bueno, pues ahora han conseguido lo que necesitaban, que era tener ahí a otro más de su propia cuerda, ¿no? O sea, está claro que lo de Hungría es otro tema que habría que hablar aparte y espero, porque es una pena que Hungría, tal como estaba hasta ahora, que además era independiente, verás tú cuando se lo llenen también de los moros correspondientes, porque claro, a cada uno nos llena de moros correspondientes o de los inmigrantes correspondientes o los que sean, ¿no? Y esto, pues bueno, y la derecha es lo que digo, es como si tuviesen como una especie como de
de síndrome de Estocolmo con Israel, no sé, ya es una cosa que no... No, y lo saben explotar muy bien, o sea... Lo saben explotar perfectamente alivios, y, como digo, parte de la culpa la tiene la Iglesia, porque la Iglesia, desde el Concilio Vaticano II, ha estado cambiando incluso hasta los ritos, o sea, es decir... Por eso se agradece, en estos días en redes sociales estamos viendo comentarios de algunos curas buenos, algunos curas sanos, ¿no? El padre Mercant, por ejemplo, al que quiero que lo tengamos en un programa nuestro próximamente, y se están enfrentando tanto con lo políticamente correcto como con su jerarquía. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a pasar al otro tema que nos ocupa hoy, ya llevamos una hora justo del programa, y no quiero que se haga demasiado largo este programa, porque si no, luego la gente no ve un vídeo de más de una hora y media y ya ni empieza a verlo. Y que es el tema de lo de la corrupción. Un apunte muy breve sobre lo de Hungría. Hay gente que está diciendo, pero joder, es que la izquierda no ha sacado ningún escaño. No, es que me parece que no se han enterado bien de la jugada. Es que la izquierda no se ha presentado a las elecciones para precisamente que votar a la derecha, por llamarlo de alguna manera. O sea, es como si aquí no se presenta ni el PSOE, ni Podemos, ni Sumar, allí no tienen separatistas ni nadie, para votar al PP. ¿Vale? Entonces, que a ver si la gente un poquito reacciona y que digan, no, es que la izquierda no tienen allí, no tiene nada porque han hecho un frente común, un frente amplio, porque en realidad son lo mismo. Decía que vamos a ir al otro tema, el tema de la corrupción. Yo también me voy a callar, lo único que voy a hacer es un comentario breve antes de poner un vídeo de José y luego ya os dejo a vosotros. El comentario breve es que se está haciendo, como todos sabéis, se están celebrando estos días dos macrojuicios, por así decirlos. Uno es al PP y otro es al PSOE. En personas determinadas, no al partido como tal, pero todos sabemos lo que representan. Y luego también está el caso de que desde ayer ya prácticamente está sentada en el banquillo Begoña Gómez. Mi comentario que quería hacer a lo del juicio del PP, que está saliendo mucho menos en los medios, es algo que ya os he comentado alguna vez y lo he dicho también en redes sociales. Y creo que tengo por aquí un tuit que he puesto estos días, pero voy a rescatar. Este es los tres casos que estoy hablando. Arriba tenéis a Koldo, Ábalos y Aldama, y abajo pues a los de la Kitchen, que curiosamente la gente del PP que estaba espiando al tesorero del PP para ver cómo le podían tocar. O sea, ellos no se han bajado hasta pelo. Y luego tenemos aquí vestida de naranja a esta mujer, por lo que sea. Y decía que lo del caso Kitchen, mucha gente no lo sabe, se está jugando a la cúpula del PP, la cúpula de Interior, era la misma cúpula de Interior, como yo estuve diciendo unos días, que fueron los que detuvieron a los patriotas de Blanquerna, los que persiguieron a los patriotas de Blanquerna, los que fueron a los parlamentos español y europeo para poner a parir y tratar como terroristas a los patriotas de Blanquerna, y les han tenido así hasta que dieron con sus huesos en la cárcel durante un tiempo. Les han negado todo tipo de prebendas e incluso a los que hemos optado por defenderles, por ejercer de portavoces o por simplemente contar la verdad de lo que está ocurriendo, pues también nos han perseguido de una manera o de otra. Esa es la cúpula del PP, de la cúpula de Interior, que ahora la están juzgando por ser lo que son, unos presuntos criminales, a ver si es verdad que fueran a la cárcel. He puesto aquí a la derecha un cartelito que estos días estoy moviendo otra vez, porque la gente ya no se acuerda, evidentemente, de lo que pasó en Blanquerna y todo lo que ocurrió después. He rescatado una serie de vídeos que os recomiendo más un poquito para que la gente esté un poquito más informada de quién es esta gentuza. Escuchamos a José y ya os dejo a vosotros. En otro orden de cosas vemos como esta semana pues llevamos todo el rato viendo noticias de juicios del PSOE y del PP por corrupción. Lamento comunicaros que me repetiré como en otros programas. Ojalá no me tuviese que repetir, pero como sucede de manera continuada y reiterada, pues me tendré que repetir, ¿no? En este caso, mi más sincera opinión, esto es otro episodio más de Democracia Show. Pero es así, o sea, otro episodio más del show de la democracia, es lo que venimos a ver. Yo ya lo dije en otros programas, no iba a ser ni la primera ni la última vez que íbamos a ver episodios de corrupción y el show al que acontecemos, ¿no? En este caso, pues bueno, se van pasando la bola de uno a otro, tal, ¿no? Tú robas más, ¿no? Yo robo menos. La realidad es que los españoles nos enfrentamos a pagar más del 50% de nuestro sueldo para que estos señores se lo gasten en putas, en cocaína, en enchufadas familiares, etcétera, etcétera, ¿no?
y los servicios públicos funcionando de pena, de pena. En el caso de Andalucía, y es algo que comentaremos probablemente durante la campaña electoral, estamos viendo como es la comunidad que más tiempo de espera tiene en un hospital para ser atendido. ¿Qué más tiempo de espera? Hay citas para ciertos dolores, para ciertas cosas, que igual te las dan para un año y algo. O sea, pero que... Y en urgencias también. Está saturadísimo y claro, en vez de destinar esos impuestos a lo que se tiene que destinar, pues se gasta en el vicio, en todo lo que hemos comentado, ¿no? Como bien comentó Jesús otras veces, esto no se trata ni de izquierdas, ni de derechas, ni de PSOE, ni PP, ni si viene un partido con unos colores verdes ya no va a robar nada. No. Que esto no va de eso. Va de que el sistema está putrefacto, está podrido, está corrupto de raíz. El problema es el régimen del 78, no es un partido u otro. Es lo que nos tiene que entrar en la cabeza y que creo que todavía la gente no se entera. Que la alternativa anticorrupta, la alternativa nacional, la alternativa que no se subyugue y se baje los pantalones ante todo, no pasa por unas siglas u otras de izquierda o de derecha. La alternativa va más allá. La alternativa tiene que ser acabar con este sistema de raíz. Y los únicos que los proponemos de manera seria y no como un circo, por supuesto, creo que somos nosotros. Creo que la alternativa tiene que pasar por Falange Española de la JON en este caso. En el caso de Andalucía, desde aquí, por supuesto, animar a todos a que, dado el momento, confiéis en nosotros y nada más. Ya sabéis cómo está la juventud, bastante cansada, pero por otro lado bastante volcada cada vez más con nosotros, ¿no? También felicitar a Jesús por esos 450 programas de La Hora del Café, que a día de hoy es más que honorable seguir toda la semana al pie del cañón con un programa de esta índole patriota y sobre todo con esa constancia y siempre manteniendo a un elenco de participantes activos, ¿no? Así que desde aquí mi más sincera enhorabuena, Jesús, y una vez más orgulloso de poder haber participado aquí. Un saludo a todos, Río España. Pues muchas gracias a José por sus palabras relacionadas conmigo. El programa, como siempre digo, lo hacemos muchos y lo hacen también todas aquellas personas que ahora están opinando y luego nos van a echar una mano, porque estoy seguro que cada vez nos van a echar una mano más gente en la difusión del mismo. Lo dejaba bien claro y yo desde aquí vuelvo a lanzar ese reto que le hago a Sara Santolaya, de que a ver si te atreves a debatir con nuestros jóvenes falangistas en un programa de La Hora del Café. Daría gusto. Yo repito que haré de moderador moderado, es decir, os dejaré a todos que os expreséis, tanto a ti como a cualquiera de nuestros jóvenes, pero claro, sé que no solo no va a aceptar, va a ser como tampoco aceptó, como he dicho antes, la Esther Muñoz, debatir con Jesús Muñoz. Y David Ucles con ninguno de los que le ponga por delante. Exactamente. Le pones, aunque le pongas si le pones a Juan Manuel de Prada ya, desde luego le pega 3 revolcones de cuidado, pero a cualquiera que le vayas a poner, como no les van a reír la gracia ni le van a seguir su discurso y el relato, pues evidentemente no quieren. Pues vale, Belén, empieza tú mismo. Nos quedan 10 minutillos más o menos para cada uno, para que habléis, por un lado, de la corrupción, como bien hemos explicado, no del PP o del PSOE, ni siquiera del bipartidismo, sino de todo el régimen. ¿Y qué salida le veis a esto? Que no sea, iba a decir, prender fuego al Congreso de los Diputados y demás, pero no lo he dicho, Belén. ¿Cómo lo ves? Bueno, efectivamente los únicos que estamos en contra, porque además hemos estado en contra incluso de esta Constitución, ¿no? Que es en la que se apoyan todos ellos para poder cometer todas esas corrupciones que llevamos sufriendo desde diciembre del 78 prácticamente, ¿no? A ver, yo tengo aquí un pequeño listado, digo un pequeño porque se calcula que, bueno, más o menos estamos entre los 1.800, 1.900 millones de euros, que ya es hablar
de corrupciones en general, tanto del Partido Popular como del PSOE. Y bueno, a Vox es que no le ha dado tiempo todavía casi a gobernar, porque al fin y al cabo están ahí con cargos de estos, pero en principio seguro que si empezamos a investigar también saldrá algo, ¿no? A ver, pues están los casos de Andalucía del PSOE, el caso de los ERES, que ya sabemos que en lo que consistió más o menos, el caso Gürtel, el caso Bárcenas del PP con la Caja B y demás, el caso Roldán también del PSOE. El caso, bueno, aquí está la operación Púnica, que también tenía corrupción que era del PP también, con corrupción urbanística municipal que involucró a distintos cargos del Partido Popular. El caso Coldo con Tito Berni ahora, también más reciente. El caso de la familia Pujol. El caso Nos, que mira, parece ser que el Urdangarín este desgraciado es de lo poco que ha entrado en una especie de cárcel, ¿no? En este caso, porque el otro salió disparado y le tenemos por ahí no sé dónde ya, porque ahora ya se dedica a ir y venir libremente y se va a los toros y tal cuando viene, ¿no? Y le aplauden en los toros. Y le aplauden en los toros, además, sí, porque ahora como le han hecho un héroe al presuntamente descalificar los papeles del 23F, pues claro, pero vamos, que todavía hay la familia Pujol, ninguno de ellos ha entrado con la banca catalana, que fue a sus propios correligionarios separatistas catalanes a los que engañó y ni siquiera les han denunciado. O sea, aquí cada uno roba, pero es el mío el que roba, ¿no? Y entonces es un poco, yo creo que la democracia en España es elegir quién se forra a costa mía, ¿no? Porque realmente es en eso en lo que consiste lo que permite la Constitución del 78. La Constitución del 78 es la que ha propiciado pues, todo lo que estamos haciendo ahora mismo. Hizo que existieran no están declaradas las autonomías directamente en la Constitución, pero propició que existieran las autonomías, con lo cual ahí fue el comienzo de la disgregación de España. Todos esos gastos con ese estado mastodóntico que estamos sufriendo, eso también es una corrupción, porque aquí cada cual enchufa a su amiguete de turno, que ya son cosas que sabemos todos, o que por lo menos los que queremos saberlo, porque aquí está claro que no todo el mundo quiere saberlo. Hay quien defiende terriblemente, vamos, como grandes patriotas a la Constitución, cuando es la gran culpable de todo lo que estamos sufriendo en este régimen del 78, que obviamente pues tendría que significar, y que estamos de acuerdo pues todos los que estamos en Falange. Y bueno, de hecho votamos que no a esa Constitución oficialmente, ¿no? Así que por lo menos no nos sentimos culpables en ese sentido de todo eso que está arrastrando una Constitución que es totalmente antiespañola y que defiende tanto a la derecha como a la izquierda como si fuese el non plus de la democracia y demás, ¿no? O sea, y es que el régimen del 78 creo que es el gran culpable de todo lo que estamos sufriendo, obviamente, y tiene que significar antes o después. O sea, habría que meterse más a fondo de todos estos. Y luego también hay que nombrar que hubo un caso FLIC que fue previo todavía a la Constitución, que es cuando el Partido Socialista Alemán estuvo financiando al PSOE, cuando el PSOE presuntamente se convirtió en socialdemócrata y renunció en parte digo en parte, más bien oficialmente al marxismo militante que había tenido hasta entonces. Y ese es un caso que no está directamente en el régimen del 78 porque fue anterior al régimen del 78, cuando empezaron cuando el Partido Socialista Alemán estuvo apoyando al Partido Socialista Español, ¿no? Pero realmente también es otro caso de corrupción, en principio, porque no dejaron de recibir fondos europeos para poder llegar al poder en 1982, ¿no? O sea que aquí yo creo que aquí es un listado un poco de lo más conocido, porque ha habido muchísimos más. O sea, no solamente, fíjate que ayer estuve mirando precisamente y en el diario El Socialista, o sea, diario Socialista, dice que el PSOE acumula más de 100 casos de corrupción desde 1978. O sea que solamente los que están saliendo a escena, por así decirlo, son los que conocemos.
pero realmente hay muchísimos más casos porque son ya a nivel local. O sea, daos cuenta que ahora ya es que son las diputaciones, los casos que hay hasta en pueblos, a nivel municipal. O sea, es que es casi como una institución en sí misma la corrupción, ¿no? O sea, parece que no puedes ser político actualmente si no estás corrupto, y es que es así. O sea que, bueno, es que nombrar casos concretos, pues es que es tan largo de nombrar que tendríamos que meternos ya a decir nombres y demás que todos conocemos. Sí, no, pero es evidente que has dejado claro que la raíz es esa, la raíz es el régimen de 78 con su constitución, la raíz son los mismos políticos, la misma casta, y que además lo peor, y ya quiero que hable Pablo para cerrar el programa, lo peor es que han hecho a la vez un pueblo español que tolera todo, que tolera todos los casos de corrupción, que no va a reaccionar. Yo estoy seguro ahora mismo que esos 100 y pico diputados que le otorgan las encuestas a los dos partidos mayoritarios, que corresponden a uno al borde de los 7 millones y el otro entre los 7 y los 8 millones, no van a dejar de votar a su partido por los casos de corrupción. Estoy convencido. Otra cosa es que alguien de la abstención pase a uno o al otro, o que otro tema lo mueva, pero la corrupción no, y por eso no les importa. Pablo, tú mismo. Yo creo que, mira, la imagen más palmaria de lo que es de lo que es España ahora mismo es ver bajarse del avión a Pedro Sánchez, a la cagarruta humana de nuestro presidente de gobierno, con Begoña al lado. Sí. Yo cuando estudiaba tenía una asignatura en historia que era las claves del mundo actual y se hablaba de lo que era un estado fallido. Un estado fallido es en el que la independencia de poderes, o sea, la separación de poderes no existe. O sea, hemos llegado a oír al ministro Bolaños decir que no hay ninguna, vamos, que se ha enfrentado directamente a la mayoría de la judicatura metiéndose con ellos y diciendo que en realidad no hay un fondo, por así decirlo, que pueda probar que la mujer del presidente del gobierno, que hizo una persecución, una cacería política, en fin, le llaman de mil maneras, pero que el propio ministro del Interior sea capaz, el ministro de Justicia. Sea capaz de poner a toda la judicatura a los pies de los caballos diciendo y luego ver la imagen de Pedro Sánchez con esa sonrisa socarrona diciendo todo se terminará demostrando. Claro, pero si tenéis la mano en el Constitucional y al final el que tu mujer haya podido irse a China sin dar su pasaporte, yo creo que se están preparando, por así decirlo, es decir, que no me metan en la cárcel, voy a irme a China por la cara, y si he sido capaz de irme a China de primeras, me voy a ir cada vez que me dé la gana. Cuando cualquier español, como tú, como Belén, como yo, con cualquiera que está oyendo ahora mismo este programa, se le ocurre irse, a lo mejor, no te digo ya al espacio europeo, a Portugal, a ver, si yo me quiero ir de repente a Panamá a pasar una semana y a mí me tienen trincado el pasaporte, como me ponen en busca y captura en ese preciso instante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que no somos iguales ante la ley, no hay un Estado de Derecho, la separación de poderes no existe. Y luego, hablando de lo que queríamos hablar, del tema de la corrupción, de tal, a España le hace falta darse la vuelta con un calcetín. Ya el régimen del 78 y la Constitución es que no funciona. Es que ya solamente en el propio libro este de la Constitución ya se habla de nación de naciones, ya le estás abriendo la puerta al separatismo. En fin, hay que dar la vuelta a todo, hay que acabar. Igual que la ley electoral, ¿por qué tiene que valer el voto de un catalán o de un vasco 3 veces más que el mío? ¿Pero eso por qué? ¿Eso quién lo dice? ¿Lo dice el bipartidismo? ¿Lo dicen los que han escrito, esos mismos que escriben la Constitución metidos en una habitación oscura? Yo todas las fotos que veo, los veo ahí como con miedo, por si acaso resucitaba Franco, entraba en esa sala y se liaba puñetazos con todos los que hay allí, con esa panda de traidores, que no era otra cosa sino una panda de traidores. Entonces, a España lo que le hace falta es regenerarse desde el principio. Y si esa regeneración pasa por hacer desaparecer no solo a los corruptos, sino a los partidos del sistema, es muy triste que la gente, como acabas de decir tú, Jesús, pues no se dé cuenta de ello. Es muy triste, es una pena. Pero bueno, ahí estamos nosotros para seguir luchando, para seguir formando a esta juventud que parece que ya se ha dado cuenta de que ya está bien de que le tomen el pelo, de que no tienen que ir en un patinete, no tienen que compartir la casa con 5 o con 6 personas, la inseguridad de la que hablaba el otro día. Y
estamos en un país que desde el año 78 es corrupto, la corrupción ya la ha nombrado Belén con nombres y apellidos de todos los partidos, es nepótico, nos hemos dado cuenta de que aquí el que tiene un poco de poder pone a su hermano, a su mujer, a su prima, a su novia, a la puta que se está trajinando, o el latrocinio, porque el otro día me faltó decir cómo Óscar, me parece que es Óscar López, se ha llevado de la caja de donde sea, de una caja seguramente de la que pagamos nosotros 100.000 euros, y Yolanda Cayetana Díez se ha llevado otros 50.000. Ninguno ha dicho ningún. Pues yo digo Cayetana porque me hace gracia que cuando me dicen a mí, ¿eres un Cayetano? Digo, no, Cayetana la Jolie, que la ves vestida de Cartier, de todo, vamos, de Chanel, de Gucci. Los demás gilipollas que nos están oyendo como nosotros y tal, tenemos que irnos a la imitación, porque no nos podemos gastar 2.000 euros en un Amazonas de Loewe, que yo tengo que ahorrar a lo mejor 2 años para poder regalárselo a mi mujer. Y el que le toque el bolso, que se entere, ¿sabes? Ese es el resumen, es muy triste. Quizá mi argumento es un poco vehemente, pero es que, coño, es que al final es que como al mudo le hacéis hablar, joder. Así es que nos están robando, además con ese dinero hacen todo lo que habéis explicado. Por ejemplo, el caso mascarilla está hecho mientras nos tenían en nuestras casas encerrados, por eso te comían la cabeza con la mascarilla, porque se querían forrar, y parece que nadie reacciona ante todo esto. Es el cuento de la rana, ¿no? O sea, una rana la echas en un poto ardiendo, del agua ardiendo, pues salta. Pero si se va calentando poquito a poco, la rana termina cocida, pero no se ha dado cuenta, ¿no? Y además es que nuestro sistema, este sistema que estamos sufriendo todos, solamente se dedica a elegir quién se forra a mi costa, ¿no? O sea, que es así. Ni más ni menos. El estado austero que teníamos antes, con 4 autoridades nada más provinciales, que eran el presidente de la Diputación, el presidente de la Audiencia, el gobernador civil y el gobernador militar. Eso era todo. Pues claro, ahí se podía hacer toda una España industrial y con progreso para todos los españoles. Ahora mismo, obviamente, eso es ciencia ficción, vamos. No, claro, es que dejarme que un pequeño apunte, porque me ha parecido oír que no sé si se han destinado 25 millones de euros para el tema de los MENAS y tal, y no sé qué. Entonces, claro, o sea, se sigue invirtiendo, se sigue dando dinero en este tipo de iniciativas, es que me ha jorobado mucho, porque viendo que hay estos proyectos nuevos para ayudas para enfermedades como el ELA o enfermedades que se pueden curar, cáncer o varias cosas que he oído, y es que me indigna. O sea, es igual que los 25.000 millones de euros que se llevan invertidos en el tema de violencia de género, y las cifras siguen aumentando. Entonces, claro, porque es un negocio y quieren que aumente, porque si no, no tienen justificación. Nuestros impuestos y el negocio paralelo que hay, además, con las clínicas abortivas. Aparte del asesinato en que consiste el aborto y demás, y ahora con el tema de Noelias también se ha ido viendo que también hay un negociete con el tema de la eutanasia, ¿no? Así es. Todo es el maldito parné y el poder que les da el dinero y el dinero que les da el poder. Pues nos hemos quedado sin tiempo de cerrar esto. De todas maneras, no sé por qué nos preocupamos por el dinero. Si, como dijo Pilar Calvo, que ahora mismo está presidiendo el Consejo de Estado, el dinero público no es de nadie. Por lo tanto, como no es de nadie, en realidad no se lo están quitando a nadie. Nos vamos a ir recordando, pues, que eso. Mirad vuestra agenda, los que os hayáis incorporado al programa al final. Mirad al principio del programa que hemos hablado de los próximos actos que se van a celebrar. Pediros de nuevo que a todos que estáis viendo el programa o que lo vais a ver en las próximas horas, que ayudáis en la difusión tanto de este como de los anteriores, y agradecerle mucho a Belén y a Pablo el haber estado aquí, que por supuesto sigo contando con vosotros para otras ocasiones. Muchas gracias, Belén. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Y nada, bueno, pues nos vemos a la próxima, ¿no? Exactamente. Y nos vamos a despedir, pues como no puede ser de otra manera, con nuestro irrenunciable Arriba España. Arriba siempre.